Dibujos del mundo hechos con palabras. Diego Tomasi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. Me alegro. ¿A dónde vamos hoy? Vamos a Moscú, Qué bueno. a Rusia. En esa ciudad sucede la novela de las que les quiero hablar y además así se llama la protagonista. La novela se llama Moscú Feliz, escrita por Andrei Platonov. Ajá. Ella se llama Moscú porque en realidad era huérfana y cuando la internan no se acordaba de su verdadero nombre y Claro. le ponen Moscú porque así se llamaba la ciudad. La novela empieza cuando están sucediendo los hechos de la revolución bolchevique. Así. Buen momento. Buen Buen momento momento. para Lindo. ubicar una novela. Sí. Un hombre con una antorcha encendida corría por la calle en una aburrida noche de octubre. Una niña pequeña lo vio desde la ventana de su casa tras despertar de un sueño aburrido. Después oyó un disparo de fusil y un grito triste y prolongado. Más de una década después de esa escena, ya con la niña grande, adulta, y con Stalin en el poder, asistimos a la vida de esta chica que se llama Moscú. La novela, que es un poco, hay que decirlo, caótica y desordenada, tiene sin embargo algunos momentos memorables, como cuando uno de los personajes va a comprar un ataúd para sí mismo y dice que lo hace para ser testigo de todo el proceso, dónde se gestiona el permiso para acabar la tumba, cómo se encarga el ataúd y en definitiva cómo se hace el balance final de una vida. Moscú, la protagonista, bien podría ser una especie de representación o de condensación de la ciudad, de la nación, de la revolución misma, una mujer esquiva e irresistible que de a poco va enloqueciendo a todos los hombres que se le acercan hasta destruirlos. Tengamos en cuenta que Platonov escribió este libro como un autor que apoyaba la revolución, pero que en el camino claro chocó de frente contra Stalin. Claro. En un momento, como al pasar, un personaje pone en palabras cierta desilusión respecto del rumbo de la revolución cuando dice que a pesar de todo, la muerte seguía existiendo. Pero si hay una escena que justifica todo lo que pasa antes y todo lo que pasará después, esa escena es la de Moscú, la protagonista, prendiendo un cigarrillo en el aire después de tirarse en paracaídas sobre la ciudad que se llama como ella. Muy bueno. Este libro se publicó este año por primera vez en castellano con Qué traducción. difícil igual, ¿eh? Qué difícil prender un cigarrillo en caída libre. Es una tarea y ahí titánica. está toda la belleza de la escena y de la novela. Claro, Ya vamos a ver. La traducción es de Alejandro González, es la primera vez que se traduce al español este libro. Tuve un intercambio escrito con Alejandro González y le pregunté qué había sido lo más desafiante al momento de traducir Moscú Feliz. Y él me respondió: el desafío es el estilo único de Platonov, donde cada palabra parece adquirir un significado distinto o por lo menos perder el habitual. En Platonov las palabras aparecen en los lugares menos pensados y las construcciones sintácticas y las imágenes son únicas e irrepetibles. Es muy complicado traer al castellano lo que sucede en el original, hay que meditar bien el sentido, pero también no perder de vista o de oído la cadencia, el ritmo de la frase. Claro. Moscú Feliz es parte de la colección Rara Avis del sello Tusquets que estaba al cuidado de Juan Forn. Ah, claro, sí. Él escribió un hermoso prólogo a esta edición que ahora les voy a compartir, pero antes escuchémoslo a Forn diciendo 2 o 3 cosas sobre cómo llegó a esta historia. Lees a alguien que te gusta, menciona a un autor o autora que te despierta la curiosidad, empiezo a rastrearla. Y un libro te va llevando siempre a otro. Y después yo confío mucho en los pálpitos. Me ha pasado un montón de veces de que un libro te llama o por la contratapa, o por una frase, o por un comentario citado sobre ese autor o autora en un reportaje que de pronto decís, empezás a escarbar y tarde o temprano vas llegando. Entonces, cuando hablo de un ruso, lo reboto contra otro ruso, lo reboto otro... Si en el caso de, qué sé yo, el Boris Pilniak fue un ruso que estuvo en Japón y en Japón conoció a Kawabata y Kawabata contó una historia de chicas paracaidistas que caían en el cielo de Tokio y después descubre un libro de Platonov en donde habla de una chica paracaidista en Moscú y digo, Pilniak que estuvo con Kawabata, Kawabata se lo contó, Pilniak volvió a Rusia, se encontró con Platonov y se lo contó. Hay veces que invento ciertos links o ciertos nexos basándome también de vuelta en pálpitos o leyendo historias de literatura en donde te dicen Platonov era amigo de Pilniak, entonces vos decís, ahí está el link que me faltaba. Les quiero hablar del desdichado autor de Moscú Feliz,
subrayo el adjetivo desdichado, Andrei Platonov, y creo que no hay mejores palabras que las de Juan Forn para contar su historia. Dice: en el año 1922, el joven Yasunari Kawabata escribió que acababa de ver descender del cielo a una brigada de sonrientes chicas paracaidistas, lo que él contaba. El ruso Boris Pilniak estaba en Japón por esa época. Cuando volvió poco después a Moscú, empezaron los años difíciles para él y para muchos otros escritores, entre ellos su mejor amigo Andrei Platonov, el autor de Moscú Feliz, que cayó en desgracia cuando tuvo la peregrina idea de escribir esta novelita en la que una chica huérfana, criada por la revolución y llamada Moscú Chesnova, estudia para ser paracaidista y en un momento memorable y fatídico desciende del cielo de Moscú fumando un cigarrillo. Del cielo de Moscú en esos años no podía esperarse que descendieran muchas cosas buenas. En ese gran caos efervescente que era la Rusia de los primeros años bolcheviques, un hijo de obrero parecía tener más oportunidades que cualquier otro para soñar. El mundo se había dado vuelta y los hijos de los proletarios ahora tenían derecho a sus sueños por primera vez. El mundo nuevo sería construido por ellos, por sus propias manos. Cuando el joven Platonov publicó su primer cuento en una revista ferroviaria regional, se presentó así: nací en 1899 en un asentamiento ferroviario cerca de Voronezh, compuesto no de casas, sino de barracas. Éramos 10 hermanos y yo era el mayor, así que empecé a trabajar antes de aprender a leer. La campana de las locomotoras era la única música que escuchábamos. Creo que existe un vínculo, una afinidad secreta entre el sonido de las campanas y la electricidad, entre las locomotoras y los terremotos, entre el crecimiento del pasto y la jornada de la fábrica. Ese es el mecanismo que me propongo retratar en lo que escribo. En su novela, los personajes siempre lo destruyen todo. Puede ser una fábrica, una ciudad, un corazón o una hormiga. En nombre de una idea, en nombre del futuro. Un texto de Platonov tuvo la desgracia de llegar a manos de Stalin. Se salvó de ir a Siberia porque otro escritor, Máximo Gorki, convenció a Stalin de que Platonov solo aspiraba a ser un buen escritor soviético, pero no pudo pasar la peor porque en 1936 Gorki se murió. Y entonces vio cómo le cerraban todas las puertas en sus narices, vio cómo se llevaban a su hijo de 15 años al Gulag. Ese hijo de Platonov pudo volver de Siberia 9 años después, pero tuberculoso y agonizante. Murió en brazos de su padre. Aún así, Platonov siguió buscando maneras de darle a esa patria hostil lo que sentía que podía darle para que surgiera el mundo nuevo. El único trabajo que consiguió terminada la guerra fue de barrendero en la Unión de Escritores. Vivía en una habitación en el sótano de ese edificio, con la puerta siempre abierta para demostrarle a la KGB que él no tenía nada que ocultar. Murió en ese cuarto en 1951 de la tuberculosis que le había contagiado su hijo, y sus libros se empezaron a publicar recién durante la perestroika, 40 años después. De todos ellos, dice Juan Forn, mi favorito es el que cuenta la historia de la chica paracaidista, que fue de los últimos en ser rescatados porque estaba en 2 cuadernos distintos que parecían no tener ninguna relación entre sí. Diferente tinta, diferente letra, diferente papel, diferente década. Uno era de los años 20, el otro de los años 30. El primer cuaderno era salvajemente alegre y optimista. El segundo parecía escrito con los dientes aprestados para no perder la fe. Gorki le había dicho una vez a Platonov: nunca lograrás publicar porque hay algo anárquico en todo lo que escribes, retratas la realidad bajo una luz farsesca que es inaceptable. A pesar del cariño que sientes por los personajes, aparecen satirizados a los ojos del lector, no como revolucionarios, sino como delirantes, tontos y poseídos. Что если мысли жажда истины есть только простая сила, как голод? Или ритмичные колебания крови в теле, только хорошо организованная высшая форма этой простейшей силы? И потому мысли и истина. И едва ли когда покажу. Андрей Платонов. Después del fragmento del texto de Juan Forn, escuchábamos un pasaje de un documental que hizo Rusia Cultura, un canal de televisión estatal ruso,
con un fragmento de la obra de Andrei Platonov, de quien hoy les quise hablar. La novela se llama Moscú Feliz, es preciosa y la recomiendo muchísimo. Extraordinario. Mapas, Diego Tomasi en Maldita Suerte. Maldita Suerte. Periodismo con menos ruido y más palabras.